¿no? O sea, está muy nerd. Está muy nerd o muy drogón. Esto no sé por qué las asociaciones que se hace con la filosofía, increíble todavía, ¿no? Esa fue mi experiencia primaria. Yo creo que me di cuenta de qué se trataba la filosofía. Quiero empezar por acá. Lo conté más de una vez, pero lo quiero volver a contar. Y comprendí de qué se trataba la filosofía ante la incomprensión de mi madre. Básicamente, situación que se dio cuando, en una de las peores etapas de mi vida, que fue a final de quinto año, cuando todo el mundo estaba esperando en esa incipiente juventud que decidiera yo qué carrera iba a estudiar, ¿no? Esa presión social insoportable que recibe un joven que no solo tiene que decidir en ese momento qué va a estudiar, sino que vieron que la presión es qué vas a hacer cuando seas grande, ¿no? No qué vas a estudiar, no, qué vas a hacer, médico, arquitecto, y uno se supone que está decidiendo en ese momento no una carrera más, una carrera en la que se juega parte de su ser, pero no todo el ser, ni hablar aquel que comete el gran, digamos, perjurio de cambiar de carrera 3 veces en 2 años, por ejemplo. Directamente en el entorno familiar dicen, y bueno, sí, tiene problemas de identidad. Como si fuese un problema darse cuenta que en el medio de este tránsito que es la vida, cambian las motivaciones, cambian los deseos, cambian las formas de narrarse uno mismo, y sobre todo las ganas de moverse, ¿no? Vieron que es uno de los temas de hoy, la identidad, parecería que los cambios juegan en contra, que uno tiene que encontrarse a sí mismo y bancarlo de manera definitiva, ¿no? Y en mi caso fue muy fuerte porque yo sabía que a mi madre le iba a caer muy mal. Era otra época, era 1985, ¿sí? Salíamos de la dictadura y entonces todavía pululaba en el aire esta idea de que la palabra filosofía y letras, no daba ni nerd ni drogón, daba terrorista, ¿no? Que era otra categoría increíble, ¿no? Para una disciplina como la filosofía, que diría de todas las que hoy perviven es la más arcaica, ¿no? Digo, ¿cuál es la más vieja de todas las disciplinas? La filosofía. Y sin embargo sigue suscitando, y vamos a trabajar esto hoy a la noche, sigue suscitando una idea bastante juvenil, ¿no? Sobre todo por el espíritu crítico que tiene la filosofía, se la asocia más como con una propuesta, si quieren, más de ruptura propia de la juventud, cuando en realidad, increíble y paradójicamente, es una de las disciplinas más antiguas. Ese mote famoso de madre de todas las ciencias viene de ahí, que los primeros pensadores no solo eran filósofos, sino, digamos, en una época donde todavía no había tanta especialización, en un mundo, si quieren, un poco más simple que el nuestro, eran de algún modo los primeros pensadores un poco de todo, ¿no? También científicos, también religiosos, una época muy pasada. Tan pasada que se vuelve realmente extraño, ¿no? La asociación con lo juvenil, y más en esa época donde, como les contaba, digamos, todavía se asociaba porque en la dictadura, uno de los focos, saben ustedes, de mayor persecución que hubo después del sindicalismo fue la vida cultural y la vida universitaria, ¿no? Y filosofía y letras sacaba todos los boletos, ¿no? En ese caso. Entonces, digamos, mi madre tenía otras expectativas, obviamente como toda madre, ¿no? Que siempre tiene otras expectativas, y yo me demoré en decirle. Ella me preguntaba todo el tiempo, me decía, pero, digamos, ¿qué vas a estudiar? ¿Qué vas a estudiar? Y yo es como que me demoraba a propósito, postergaba, como hay que hacer siempre cuando uno no quiere entrar en conflicto, que es tirar la pelota para adelante, digamos,
postergaba hasta que en un momento, un domingo, no me olvido más, me agarra y me dice: quiero que me digas qué vas a estudiar. Y yo levanté la cabeza, estaba comiendo ravioles, y la miré y le dije: voy a estudiar filosofía. Y en ese momento mi mamá se puso a llorar, pero de inmediato. Yo creo que es de esas técnicas actorales, así como memoria emotiva pero inmediata. O sea, no puede ser que una palabra te genere tanto llanto. Es realmente una técnica muy propia de ciertas madres, por ejemplo la mía. Y entonces se puso a llorar y hablando para sí misma. Pero cuando uno habla para sí mismo, pero para que el otro lo escuche, que es como falso, que uno se está monologueando, pero quiere que el otro lo escuche. Te das cuenta porque se le escapa de un ojo para el otro lado, pispeando si vos estás ahí. Y dijo una frase que me marcó toda la vida, me marca hasta ahora. Dijo esto, así: ¿por qué me tocó un hijo tan enorme? Y me partió en muchos. Yo soy hijo, además de mi madre, de todos esos fragmentos, esquirlas que aparecieron en ese momento. De hecho, la normalidad es mi tema, el tema que más me interesa trabajar, pero me colgué ¿no? Porque, ¿vieron? No dijo por qué me tocó un hijo que eligió una carrera tan anormal. Dijo: ¿por qué me tocó un hijo tan anormal? Hubiera sido distinto. O sea, yo me lo tomé por eso como muy a pecho. Incluso, digamos, todavía me causa miedo el por qué me tocó, ¿no? Casi como una cosa, como si yo no hubiera hecho nada, ¿no? Me tocó, cayó del cielo. Y entonces estuve bastante tiempo, les cuento, tratando de argumentarle a mi madre acerca de todo lo contrario, acerca de, digamos, la normalidad de la filosofía. O sea, pero empecé a buscar argumentos, empecé la carrera aparte, en el medio de eso. Me acuerdo que tuve mi primera clase de filosofía en la Universidad de Buenos Aires con el filósofo Tomás Abraham, que me partió la otra cabeza que me quedaba en sus clases, y que apareció ahí un texto que definía a la filosofía, primera clase, definía a la filosofía como un saber inútil. Yo me acuerdo que dije: ¿ahora qué le digo? Toda esa pelea no tenía sentido, porque después tengo que volver y ¿qué aprendiste, Darío? No, que la filosofía es un saber inútil, que era como todo, el combo perfecto para la derrota. Y después de buscar muchos argumentos y de dar pelea, desde que la filosofía es madre de todas las ciencias, hasta que es un saber, ustedes saben que es una de las carreras más largas, que más materias tiene, la cantidad de lectura, esto posta es así, la cantidad de hojas, ¿sí? Si hiciéramos una cuenta así cuantitativa, ¿cuántas hojas leemos los que estudiamos filosofía? Frente a cualquier otra carrera, leemos más. Pero porque, bueno, tenés que leer las obras de Kant, las obras de Aristóteles, es un montonazo. Pero todos esos argumentos buscaba yo, y argumentos más propios del saber filosófico, tratando de, ¿no?, tomar la famosa definición de filosofía como amor al saber. Y le decía a mi mamá: pero ¿qué más querés que un hijo que ame al saber? ¿No? Que vos puedas decir, nada, no importaba nada, hasta que un día, después de unos meses, mi madre me resolvió el problema, o sea, me dio una justificación que me resultó súper útil para entender por dónde me iba a gustar a mí hacer filosofía. Me dijo esto: Darío, para de hablar, primero, y segundo me dijo esto: argumenta lo que quieras, el problema es otro. ¿Sabes qué pasa? Pero me lo dijo cansada de que yo le alquilaba el cerebro, ¿no? Me dijo: ¿sabes qué pasa, Darío? El hijo de Betty va a ser contador. Y fue una epifanía. Juro que fue una revelación. ¿Sí? El hijo de Betty. Piensen todos tenemos un hijo de Betty. Todos. El hijo de Betty.
va a ser contador, ¿no? Entonces yo la miré y dije, claro, mamá, pero me lo hubieras dicho desde el inicio. Porque en realidad a mi mamá lo último que le importaba era el estatus epistemológico de la filosofía. Mi mamá tenía un problema vincular. Y voy a decir algo más, tenía un problema político. Porque la amistad es una relación política. Porque el amor es una relación política. Y porque el amor al saber también es una relación política. Porque es una relación de poder. Porque en esa amistad, Beatriz, se floreaba ante mi madre diciéndole mi hijo al contador. Y el tuyo, y mi vieja tenía que decirle a su amiga íntima, con la que hay amor y básicamente Caín y Abel, ¿no? Odio, amor y competencia, le tenía que decir filósofo. O sea, le daba vergüenza, ¿no? Era una derrota en esa relación tan interesante que son las relaciones de amistad, volveremos sobre eso, pero no me lo pudo blanquear. Yo me acuerdo que le dije, si me lo hubieras blanqueado, yo iba y le decía a Betty, yo quise ser arquitecto, Betty, y hacíamos el acting juntos, pero no, digamos. Y ahí me di cuenta de algo. Nunca que se discute lo que se supone que hay que discutir, se está discutiendo lo que se tiene que discutir. Y dije, eso es la filosofía. Ese acto en el cual mi vieja maquilló un debate, presentó en la tele, en los diarios, en los manuales de estudio, ¿sí? Presentó un problema como problema, cuando en realidad ese problema es una manifestación que está ocultando otro problema invisibilizado detrás de ello. La información que tapa la información. Discutamos cuál es la entidad de la filosofía para no discutir que en el fondo lo que hay y lo que se está discutiendo es una relación de poder, relaciones de poder que siempre construyen problemas a debatir que lejos están de los problemas que hay que debatir y que están de algún modo siendo funcionales en esta obturación, en este tapadero de cuál es en realidad el problema de fondo. Digo, el problema de fondo era la competencia de mi vieja con Betty. A mi mamá lo último que le importaba, como les dije antes, era el estatus de la filosofía. Pero yo me dediqué 4 meses a ir por ese lado, ¿no? O sea, cómo se nos desvían muchas veces las miradas y cómo se nos imponen temas de discusión que están buenísimos o no, pero que de algún modo postergan por dónde pasa la cuestión de fondo, que casi siempre es una cuestión de poder. Casi siempre es una cuestión de poder. Por eso la alianza entre el poder y el saber es fundamental, es básica. Y que no tiene que ver únicamente con lo que todos ustedes saben o manejamos permanentemente acerca de su funcionamiento en los medios de comunicación, en las formas de institucionalidad política. Es obvia la relación entre el poder y el saber, pero a mí me preocupan las formas instituidas, las formas en que se establecen lugares supuestamente inamovibles, como por ejemplo cómo se ha instituido a lo largo de la historia de nuestra cultura la subsidiariedad, la secundariedad, la complementación que supuestamente la mujer debe hacer del varón. Ahí hay una relación entre saber y poder que no se presenta en el foco del debate, por suerte empezó a evidenciarse en estos últimos meses, pero que siempre se ocultó, como se oculta el debate entre Betty y mi mamá. Discutíamos poder con ciertos nombres o con ciertos conflictos y nunca discutíamos la discriminación intensiva a nivel cultural, política y económica de la mujer como como el sujeto más explotado de la historia. Como el sujeto más explotado de la historia. Eso está oculto. La labor de la mujer, ¿sí? En la casa,
el lugar de la mujer en lo doméstico, un lugar totalmente invisibilizado y no remunerado. Por eso me parece fundamental que se hagan paros cuando la mujer reclama por sus derechos, porque se trata incluso de un problema de explotación, de un problema, les diría abiertamente, de extracción de plusvalía. Hay un salario impago ahí en la acción permanente de la mujer en casa para que el varón vaya a trabajar y cobre su salario. El salario debería incluir también esa instancia no paga, que es el trabajo de la mujer en esa casa para que el varón pueda cumplir con su tarea. Digo, argumentos absolutamente taponados, porque el poder en relación con el saber decide discutir otras cosas y en ese caso concreto establece una normalidad que es la que se instala como si no pudiese ser de otro modo. Miren qué fuerte que es la relación entre el poder y el saber, que todos damos por supuesto que tenemos que trabajar para vivir. Sí, ¿no? Lo sabemos. Tenemos que trabajar para vivir. Les quiero contar simplemente que hay muchas otras teorías que explican la relación entre el trabajo y la existencia que no están atravesadas por esa lógica de supervivencia. Pero nosotros tenemos normalizado que trabajar no tiene que ver con la autorrealización. Imagínate. Tiene que ver con ese trabajo abstracto que lo que genera es que uno, en vez de estar pendiente de su propia realización, de su vocación, esté necesitando ejercer su fuerza de trabajo para sobrevivir. Eso está absolutamente naturalizado. Y está naturalizado detrás de teorías de conocimiento que logran su objetivo. Cuando Nietzsche define a la verdad como la mentira más eficiente, exagera un poco, ¿vale? Pero pone el dedo en la llaga. Cuando una mentira logra su cometido, que es mentir sino hacer pasar lo falso por verdadero, en ese último momento, en ese momento de plasmación de esa mentira que logra su objetivo, esto es que todo el mundo la tome como verdadera, he ahí una verdad, dice Nietzsche. Pero para que esto se genere, para que esto se logre, hay instancias del conocimiento operando todo el tiempo. Entonces, es fundamental entrever, y esto es lo que hace la filosofía, la relación entre el saber y el poder, justamente para tratar de cuestionarlo. Y por eso la filosofía, digamos, se dedica a tratar de generar un hiato entre esos dos polos. ¿Y qué mejor lugar que el saber para pelearse contra los modos en que el poder utiliza ese saber para su propio provecho? Uno de los lugares más comunes en que esta asociación entre el saber y el poder se ha instalado en nuestros tiempos es el lugar de la juventud. Así como, digamos, la mujer es vista en ese lugar de complementariedad, así como el trabajo es visto como una necesidad para satisfacer, digamos, nuestra supervivencia, del mismo modo se entiende a la juventud, se ha naturalizado la idea de la juventud como una instancia absolutamente naturalizada de tránsito, de inversión, una época de crecimiento, una época de acumulación de ciertos conocimientos que van ayudando a que a lo largo de una línea de tiempo el ser humano se realice. Es el mismo esquema que ha hecho de la juventud una etapa provisoria que no tiene valor en sí misma,
sino que tiene valor únicamente en el marco de un proceso productivo donde el ser humano se supone que se produce a sí mismo, y la juventud es simplemente una etapa más que tiene sentido en la medida en que colabore con esa realización lineal y plena. Vamos a pelearnos contra ese concepto. Vamos a pelearnos del mismo modo que nos podemos pelear contra una lectura falogocéntrica de la cultura, del mismo modo que nos podemos pelear contra las diferentes formas en que se instala y se naturaliza un sentido común, pero repito, en los lugares más íntimos, más cotidianos de la existencia. Vamos a pelearnos también contra la idea de que ser joven es simplemente una etapa en función de una realización a lo largo de la vida. Y no solo les diría que es posible hacer esto con la juventud, también es posible hacerlo con cualquiera de las otras etapas en las que se ha periodizado la existencia. Un abordaje filosófico de la juventud busca eso, busca cuestionar el lugar en el que se ha colocado al ser joven como un lugar insubstancial. ¿Por qué es insubstancial? Porque es simplemente un paso, un camino hacia un lugar más real en el que después nos desarrollamos. Miren, voy a hacer un paralelo. Hay un libro de Aristóteles, se trabaja poco, se llama Historia de los Animales. En ese libro, además de ir caracterizando a Aristóteles, padre del pensamiento clásico griego, además de ir caracterizando a los animales, en un momento le dedica todo un espacio de su libro a caracterizar a la mujer. Miren dónde caracteriza Aristóteles a la mujer, en un libro llamado Historia de los Animales. Y en ese libro tiene una definición clásica, no sé si la conocen. Piensen que nosotros somos hijos de la cultura judeocristiana a través de la Biblia y de la cultura greco-romana a través del derecho romano y el pensamiento griego. Para darles una idea, todo el mundo conoce el mito de Adán y Eva, donde el lugar de complemento de la mujer en relación al varón está en el haber sido una costilla, un costado, ¿sí? Que se le saca a Adán para que el hombre no esté solo. Pero el pensamiento griego es peor, porque en ese libro, Historia de los Animales, define Aristóteles a la mujer como un macho no realizado, o sea, carente. A la mujer le falta algo. Metáfora orgánico-biológica basada en el lugar del genital femenino, ¿no? Uno escucha todavía a los niños y hasta lo celebra, decir, el nene tiene pito, la mujer no tiene nada. Dice, ¿en serio? ¿Nada tiene? Nada, es la nada, ¿no? La vagina femenina es la nada, el lugar de la carencia. Piensen que las mayores discriminaciones de la historia tienen que ver con la carencia. La mujer no tiene nada, el negro no tiene color, el indio no tiene cultura. Está la carencia por un lado, agrego la carencia, agrego un cuarto elemento, la carencia del niño. ¿Saben cómo se define la palabra niño? En realidad, infante, infancia. Infancia significa, el privativo infancia viene de foné, que es voz. Un niño es un ser carente de voz, como si los niños no hablaran. Pero claro, no hablan el idioma de los adultos, ¿no? No se puede considerar voz a esos gritos hermosos de nuestros niños que se supone que cuando hablan no hablan. Porque el habla tiene que tener el sentido que le brinda el adulto cuando a esas palabras
la cargan, ¿sí?, de un significado que se ha desarrollado y madurado en el tiempo. Y es la misma carencia del joven, porque el problema de la juventud es justamente que es una etapa que no vale por sí misma, como la mujer no vale por sí misma, sino que tiene entidad en la medida en que logra completar al varón. Y el joven se completa en la medida en que se desarrolle a lo largo de la vida en la madurez, en la adultez. Si la prioridad del varón la llamamos falocentrismo, a la prioridad del adulto la vamos a llamar adultocentrismo. ¿Qué es el adultocentrismo? Es el etnocentrismo etario. Es la idea de que hay una edad superior al resto de las edades. No hay justificativo. No hay justificativo en, digamos, todos los argumentos a favor de que en la edad adulta el ser humano alcanza un desarrollo más pleno y alcanza el modelo terminal y definitivo de lo que debe ser, se supone, que tiene que ser la identidad personal, todos esos argumentos tienen contraargumentos. Digo, al final no es más que una cuestión, si quieren, hasta de poder, lo que define que una edad tenga mayor, no prioridad sobre el resto. Porque eso me preocupa poco. Lo que más preocupa a un cuestionamiento filosófico es que una edad se homologue como el modelo de lo que explicaría la naturaleza humana en su conjunto. O sea, ¿cuándo está realizado un ser humano en tanto humano? ¿De niño? No. Le falta. Ahí está la creencia. De joven, casi. Tiene que desarrollarse, ¿no? ¿Cuándo? ¿De viejo? No. Se pasó. Otra edad. Lo dejamos para otra charla y otro espacio. Una de las edades más discriminadas, ¿no? Diría, más que la infancia y que la juventud, porque ya directamente son descartables nuestros abuelos, porque se vuelven absolutamente improductivos. En una cultura de la productividad, al niño y al joven todavía los podemos domesticar e industrializar para que cumpla con su rol. Pero al viejo, hubo un intento en la época de las... ¿Se acuerdan que en la Argentina en algún momento se habían privatizado las jubilaciones? ¿Se acuerdan? Bueno, saben que ya no. Por ahora. Me acuerdo en esa época que se había puesto había circulado muchísimo la categoría de adulto mayor. Una categoría interesante de discutir para hablar de los viejos, ¿no? Era como, no digamos viejo porque viejo de ella no sirve para nada, hablemos de adulto mayor. Adulto mayor es incluirlos todavía en la productividad, ¿no? Entonces, de algún modo, siempre lo que rige como criterio para delimitar una edad es su presencia o no en términos de productividad. Eso tiene que ver con toda una concepción del tiempo en la que suponemos que la existencia linealmente es un recorrido en el que no puede haber tiempos muertos y en el que todo tiene que estar predispuesto productivamente para alcanzar esa ganancia o ese rédito final que es nuestra propia realización. Ahora, ¿por qué en la adultez? ¿Por qué en la madurez? ¿Qué es lo que define a una persona adulta con una mayor naturaleza del humano que el resto de las edades? Miren, es la misma lógica, y nos podemos pelear con esto, pero es la misma lógica que establece, que todavía escuchamos muchísimo, que una mujer no es una verdadera mujer si no es madre.
¿Lo escuchan eso todavía o no? O sea, no tiene lógica, no se sostiene bajo ningún tipo de paradigma, sin embargo está impregnado en el sentido común. ¿Recuerden esta frase dentro de 200 años? Si están vivos, cuando los seres humanos ya no nazcamos más de modo natural, sino que la procreación de la especie sea ya directamente una cuestión tecnológica. Saben que queda poco para que esto suceda, si no nos vamos a tener que ensuciar, compartir fluidos, o sea, va a ser una cuestión tecnológica. El camino de la tecnología va en esa dirección, por lo menos en términos de lo que es innovación tecnológica. Después, obviamente, se ofrecerán diferentes resistencias desde la ética, si quieren, para determinar cómo debe ser la reproducción del ser humano. Pero entendamos, a ver, tiremos una fecha un poco mayor. ¿Alguien se imagina dentro de 1000 años que nacer siga siendo lo mismo que hoy? Que la concepción de la vida siga siendo 1000 años, hace 1000 años para atrás, o sea, no había nacido ni Santo Tomás de Aquino. Estábamos, no había WhatsApp, bueno, hace menos, pero era otro mundo, no había luz, hace muy poco. Dentro de 1000 años, ¿alguien se imagina la reproducción igual que ahora? ¿Y cómo sostener en ese momento, pensando al ser humano como, digamos, una naturaleza que está permanentemente mutando? ¿Cómo pensar dentro de 1000 años la frase, una mujer que no es madre, no es una verdadera mujer, si ya no va a ser el ser madre una característica de la naturaleza? Está claro que esas configuraciones, o como dice Beatriz Preciado, esas codificaciones de la identidad rigen en función de una política de la identidad, en este caso de género. Se quiere sostener que la mujer básicamente ocupa un lugar de complementariedad y de productividad, porque ¿para qué existe el vientre materno? Para reproducir la especie. Con la juventud pasa lo mismo. Hay dos grandes modelos contra los que me quiero pelear. Uno que lo siento más afín y otro que lo siento más confrontativo. Pero los dos, y me voy a animar a ir en contra de mí mismo, porque voy a pelearme contra un paradigma del que me siento en algún punto parte, pero entiendo que en los dos se reproduce lo mismo, que es esta idea de pensar a la juventud como un momento que solo tiene sentido en función de una cadena más amplia de la que es parte y ayuda a realizarse. El primer modelo es la idea de la juventud como un momento de inversión. Es una inversión. Por eso la presión social. ¿Qué vas a estudiar? Nada. ¿Cómo no vas a estudiar nada? No. Imagínense esa respuesta. No me pinta. ¿Cómo no te pinta? Claro, porque imagínense la discusión de qué vas a estudiar. Historia del arte. No, ¿te parece? Bueno, pero es una carrera universitaria. Ahora, ¿qué vas a estudiar? Nada. Voy a viajar. ¿Qué? ¿Licenciado en turismo? No. Voy a viajar. Pero eso no es estudiar. Discutamos que es estudiar. ¿Qué es estudiar? Ser parte de un dispositivo formal en el que uno recibe un título por haber aprendido la excelente y burocrática forma de realizar de modo eficiente y efectivo los exámenes pertinentes para aprobar 40 materias. Miren, seguro que muchos de los docentes que están acá sabemos, yo he tenido experiencias increíbles de alumnos brillantes
en rendir exámenes. No aprendieron nada, porque lo que aprenden, digo, son los peligros de esa visión hiper calificada que hay de la educación, que después se mide, ¿no?, con pruebas de calidad, y que lo que de algún modo no logra expresar es lo que es la formación, la vieja idea griega, de la paideia griega, que es formarse en todas las dimensiones del ser humano, formarse sobre todo en el espíritu crítico, que es lo que hace que un ser humano pueda potenciar sus capacidades y habilidades. Pero parece que ahora el pensamiento crítico no está de moda. Está de moda el entusiasmo, que, digamos, de algún modo tapona ese pensamiento crítico. Ahora, la verdad que, digamos, si eso es estudiar, si eso es hacer una carrera, ¿no?, la pregunta es la de siempre, gente. ¿Carrera hacia dónde? O sea, si tenemos que invertir en hacer una carrera, y lejos estoy de hacer una apología del no estudio, soy hijo de la academia, pero digo, ¿carrera hacia dónde? ¿Saben de dónde viene la palabra estudiar? Otra vez empezado con las etimologías, pero es eso la filosofía. ¿Saben de dónde viene? ¿Saben cuál es la raíz de la palabra estudio? ¿Con qué se la asocia? Con estúpido. ¿Qué la misma raíz? Estúpido, estupefacto, estudio. Porque el que estudia mucho, el que le da lugar al estudio y se enamora del estudio y se enamora del pensamiento crítico y se enamora del cuestionamiento, se vuelve estúpido frente a un sentido común que lo que exige es otro tipo de comportamiento. Es famosa la historia, la deben conocer, de Tales, que cuando descubre la filosofía y empieza a preguntarse todo de todo, empieza a caminar por las calles de Mileto mirando para arriba, porque todo le causaba asombro, y estaba tan embelesado mirando para arriba que se caían todos los pozos. Entonces en el pueblo lo empiezan a llamar, ahí va el idiota de Tales. Cuando a Platón le preguntan cuál es el origen de la filosofía, dice, y los primeros filósofos eran unos idiotas. La palabra idiota en griego significa el que rompe con lo común y se mete demasiado para adentro. El que no está en los temas que se discuten en la agenda. El que no repite lo que se supone que hay que discutir a la mañana siguiente porque lo vimos en ese programa donde todos se gritan y creen que están hablando de política. O porque no repite los comentarios fundamentales que se generaron alrededor de una mesa en un almuerzo perverso donde vemos a todo el mundo cuestionando la pobreza en el país. Entonces uno no repite eso. Entonces, ¿qué es? Un estúpido, un idiota. Es cierto que uno no puede estar 24 horas mirando para arriba y cayéndose en todos los pozos porque, digamos, la idiotez duele, tiene que doler un poco, pero es cierto que hay que dar pasos, yo qué sé. Creo que está jugando mi equipo de fútbol en este momento. Y en ese momento yo no me estoy cuestionando que el fútbol son 22 seres que están pegándole a un pedazo de vaca asesinada para la situación. Grito. O sea, uno hace como una especie, uno tranza consigo mismo. Mal. Pero es cierto que uno no puede estar 24 horas por día siendo un idiota. También es cierto que uno no puede no estar 24 horas por día sin hacerse una pregunta, porque también se convierte en otro idiota, ¿no? Hay como gradaciones de idiotes. En todo caso, digamos, será una cuestión de elegir qué idiota queremos ser, ¿no?
el idiota que se cae en los pozos o el idiota que nunca mira para arriba. Me acordé de esto aparte porque uno de los alumnos que yo, de las distintas camadas de alumnos que tuve en la enseñanza media, me acuerdo de uno que el primer día de clase yo fui y dije, bueno, esta materia de filosofía, no sé qué, y empecé a decir algo parecido a esto. Este muchacho me acuerdo que levanta la mano y me increpa directamente y me dice, esta materia no sirve para nada. Me dice el primer día de clase. Era el abanderado del curso, ¿no? A los que hacemos filosofía nos pasa mucho eso. Tiene como esta situación, o sea, es una materia que o enganchás con el lenguaje o no lo enganchás. Si no lo enganchás, te parece, digamos, como una secta de imbéciles discutiendo pavadas. Imagínense que entra alguien que no sabe nada y escucha la mitad de una charla filosófica. Che, la nada es algo. ¿Y qué es la equidad del algo? ¿La equidad que viene de alga? O sea, no. Este muchacho tenía eso, ¿no? Y le dije, nada, lo maltraté, obviamente. Le dije, mira, no sé, no servía para nada, pero si no aprobás, no te van a ir los exámenes, no vas a terminar la carrera, la secundaria, y aparte no vas a ser más abanderado. Es así, ¿eh? Es así. Hay una... Abro otra ventana. Hannah Arendt, filósofa del siglo XX, saben que era una pensadora judía que hace filosofía, entre otras cosas, peleándose contra la particularidad de su identidad. Era, de hecho, el mundo judío entonces la llama a ella una judía paria, porque ella promulgaba como, en todo caso, la deconstrucción de esa particularidad en pos de un universalismo. Ella decía que como judía básicamente se sentía ciudadana del mundo, y de eso se trata en esa identidad. Salvo, dice, lo siguiente, salvo en una situación, y ella vive en la época del nazismo, dice, cuando me atacan como judía, me defiendo como judía. A mí siempre me impactó esa frase. Yo la aplico, por ejemplo, en el fútbol. Cuando me atacan como bilardista, me vuelvo bidonista. Porque reaccionás, ¿no? Las identidades se forjan más en el peligro. Y eso me pasó con este muchacho. Me tocó ahí. ¿Para qué sirve la filosofía? Entonces me volví ultra pragmático. Sirve para que apruebes la materia. Porque si no la aprobás, olvídate. Una vez sola habló ese muchacho en clase. Fue con el tema de Tales de los Pozos. Levantó la mano y dijo, yo opino lo siguiente, que la única manera, planteó esto el muchacho, no se está viendo cuál es el foco del problema. El foco del problema es por qué hay pozos. Y yo lo miré y le digo, ¿qué es una ironía? Ironía en griego es disimulo, ¿sí? Ironía en griego significa disimulo, por eso la ironía es como, digamos, lo de mamá y Betty, igual no importa. Ironía. Estás diciendo una cosa que es otra. Y entonces me dice, no, en realidad el problema de fondo es por qué hay pozos, y para saber cuál es el origen de los pozos, aunque duela y aunque te caigas, hay que levantar la cabeza. ¡Wow! Habló el enemigo y habló bien. Pero es interesante, digamos, ese aspecto, ¿no? de comprender esa zona de lo improductivo que también nos constituye. O sea, la filosofía es un saber que interrumpe la utilidad. Es cierto, interrumpe la idea de que todo tiene que servir para algo. Y esa interrupción vuelve a la filosofía en sí misma una actividad improductiva. Yo durante años traté de defender lo contrario, que es que bueno, pero al final es útil lo inútil de la filosofía. Porque si te haces preguntas inútiles, al final sumás, o sea, me metía en un berenjenal que era tratar de defender
digamos, que esa faceta lateral o de improductividad de la filosofía terminaba siendo más productiva de lo que suponemos. De hecho, les cuento al final del cuentito. Tales se caen todos los pozos, en el pueblo se le cagan de risa, la familia la familia avergonzada le pone una sirvienta, palabra que viene del verbo servir. ¿Para qué sirve la filosofía y para qué sirve todo lo que hacemos? Y la sirvienta, cada vez que él se caía, lo levantaba, así como un gesto de contención, para que en el pueblo no se ría. Y Tales en un momento como que baja de las nubes y dice, ¿qué pasa? ¿Por qué se está todo el mundo riendo de mí? Sí, vos sos un tarado que te caes en todos los pozos por mirar mucho para arriba. No, perdón, dice. Yo por hacer esto me di cuenta que el año que viene el único campo de olivas que va a dar fruto es el que está detrás de la montaña. Todo el mundo dijo, Tales es el idiota, ¿no? Y así se va a dar cuenta de eso. Les cuento que Tales predijo un eclipse. Les cuento que Tales midió sin ninguna herramienta técnica la altura de una pirámide, haciendo simplemente deducciones. El eclipse, incluso que él predijo, digamos, se sabe hoy con los elementos de la ciencia contemporánea que le pegó. El eclipse ocurrió el 26 de mayo del año 585 a.C. a las 15 horas. Eso se sabe científicamente hacia el pasado. Lo predijo. ¿Saben por qué me acuerdo de la fecha? Porque es uno de los días que se conmemora como Día de la Filosofía, a partir del eclipse de Tales. Ahora, Tales, de algún modo, con su forma, digamos, de cultivar la inutilidad, sin embargo, descubre que ese campo de olivos va a dar fruto. Nadie le da bolilla, que al otro año que sucede, el campo de olivos que da fruto es ese. ¿Vieron mis detalles? Entonces, yo usaba el final de este relato diciendo, ¿vieron que al final la filosofía, vos podés perderte 2 horas en un teatro hablando sobre qué es la nada, qué es el algo, qué son las formas de las cosas, por qué hay ser y no más bien la nada, y cosas por el estilo, pero después todo este tipo de disertación te vuelve productivamente, hasta que me di cuenta que era al revés, que en realidad hay que defender la improductividad de la filosofía para defender que hay zonas de la existencia también inútiles y que los seres humanos no somos solo máquinas de productividad utilitaria. O sea, la filosofía nos reconcilia con un aspecto fundamental de la existencia, con hacer cosas que no sirvan para nada. Porque no puede estar todo atravesado por el valor de la productividad unidireccional, ¿no? Tiene algo parecido a la poesía en ese sentido, al arte. ¿Vieron cuando Oscar Wilde dice, el arte es una actividad inútil? Porque en sí misma, si quieren, la producción de belleza, ¿para qué sirve? Y sirve para nada, o sea, se hace porque sí. Se hace ni siquiera porque me hace bien, porque ni siquiera les diría que es una cuestión. A mí la belleza, cuando tengo así una experiencia estética de esas bellezas bien profundas, yo siento más angustia que tranquilidad. Te conmueve, la conmoción te saca de tu eje, no te da tranquilidad de espíritu, esas cosas que se resuelven con un clonazepam y esas nuevas deidades contemporáneas tan eficientes por otro lado. Entonces, cierro todas las ventanas, vuelvo a la idea de que se está pensando, dije que hay dos ejes que quiero trabajar, se está pensando por un lado a la juventud como una inversión productiva. ¿Qué vas a estudiar? Y bueno, definí en función de una realización. ¿Tenés que estudiar para qué? La típica pregunta, ¿tenés que estudiar para qué? No, porque entonces voy acumulando conocimientos para después en un momento poder ejercer mi profesión.
Vamos al caso prototípico. Estudias medicina. ¿Para qué? Para después de 5, 6, 7 años de estudio, entonces nada, ¿viste? Metes un bisturí y uno dice, el tipo sabe lo que hace. ¿Por qué? Porque estudió 5, 6, 7 años. ¿Y qué estudiaste esos años? No importa, me fui formando. Hay una deflación del presente en función de la adquisición de un conocimiento. Todo bien con que después seas un buen médico. Ahora, ¿qué pasa con esa etapa? Se pierde lo más precioso que tiene el estudio, que es que te deja estúpido, porque te saca del sentido común, pero te deja estúpido porque te emociona, porque te conmueve, porque uno conecta con un tipo de otredad que provee un conocimiento nuevo que uno incorpora para reinventarse a sí mismo. No hay momento más erótico de nuestra relación con el saber, amar al saber, de cuando somos jóvenes y estudiantes. Ahora, si hay algo que podemos diagnosticar a esta altura, es la deserotización del saber. Ahí hay una derrota. Ningún chico va a un colegio secundario a pasarla bien. Y si van a pasarla bien es cuando no hacen lo que hay que hacer en un colegio secundario. O sea, ¿qué es pasarla bien? Me cago de risa. Todo el día. Lo que tienes una materia que se llama defección de risa. No, o sea, no le devuelve nada. Evidentemente hay una deserotización fundamental. En ahí tengo otro ejemplo tremendo, otra etapa en crisis de la formación educativa, que es la enseñanza media. ¿Saben por qué se llama enseñanza media la enseñanza media? ¿Tiene que ver con los medios de comunicación? No. ¿Por qué es enseñanza media? Porque está en el medio. Punto. Posta, está en la reglamentación, en los fundamentos de la enseñanza media. Se llama media porque está en el medio. ¿En el medio de qué? De los dos momentos que realmente importan en la escolarización, que es el aprendizaje primario de la lectoescritura y la salida laboral. En la época en que todavía tener un título universitario garantizaba una salida laboral. Y en el medio, ¿qué es el medio? Y de 13 a 18. Y en el medio, guardería de pubres. ¿Y qué pasa ahí? Vieron que el adjetivo media, cuando se lo utiliza, justamente es porque no puede proveerse a sí mismo de un sentido sustantivo. Y hay una pelea, ¿no? Sobre todo con sus límites. O sea, la enseñanza media, ¿qué está más cerca de la primaria o de la universidad? Todo depende. Entonces, de la parte del 2, bueno, cuarto y quinto tiene más que ver ya con la formación universitaria, pero en primer año y todavía son chicos de la primaria, o sea, pierde entidad, ¿no? Fíjense, por ejemplo, edad media. ¿Quién dijo que existía una edad llamada la edad media? ¿Saben quién fue el creador del nombre? Petrarca, un moderno, que cuando pasa la edad media, dice Petrarca, renacentista, en la antigüedad estaba la verdad, los griegos. Ahora venimos nosotros a recuperar esa verdad. En el medio no hubo nada, oscuridad, edad oscura. Entonces, 1000 años son sentenciados a la nada, a estar en el medio. 1000 años que hay que entender, 1000 años que pasó de todo, 1000 años que les juro que estudiándolos entendemos mucho más de la política moderna a través de lo que se plasmó en la Edad Media que de lo que creemos. Y de esa continuidad de ruptura que hay con la Edad Media. Perdón, clase media. Vieron que todos somos de clase media. O sea, ¿de qué clase son? Nadie dice que soy pobre. Otra carencia.
indigencia, ¿no? La pobreza, la indigencia, siguiendo con esa línea. Y nadie dice, soy rico. Pero escuchame, estás dentro del 8% de la población que más gana en el país. No, clase media. Porque siempre hay uno que tiene más que yo, no es que uno considera. Eso es un estudio que hizo Alejandro Grimson, en un libro que está buenísimo, que se llama Mitomanías Argentinas, ¿no? El mito de la clase media. Todos nos creemos de clase media, porque es como que es tan ambiguo que entonces no te sentís ni soberbio ni perdedor, ¿no? Estás en el medio. Pero aparte es como que se difuminan los límites, ¿no? En la misma clase media no se entiende qué es lo que diferencia. Este es un lindo momento, ¿no? Es una linda época para repensar a la clase media, porque digo, hoy más que nunca la clase media, que se había de algún modo, que había crecido en términos, entiendo yo, técnicos, económicos, en los últimos años, hoy vuelve a dividirse, una mitad vuelve a ser parte de la clase más desventajada y la otra mitad se junta, en todo caso, con las partes más pudientes, ¿no? Vuelve a ser nuestra sociedad una sociedad dual, ¿no? Y con la enseñanza media pasa un poco eso. Es realmente difícil de entender qué se genera en ese momento de tránsito, ¿no? Entonces, digo, esta idea de la juventud, donde, bueno, es una etapa en la que uno tiene que formarse para después, en algún momento, realizarse, deserotiza, de esto estaba hablando, el momento, deserotiza el aula. De múltiples motivos, les quiero contar un caso. Yo tenía un alumno que le daba una materia, fue así, lo hago simple, una materia de filosofía, di todo el primer trimestre el capítulo 1 de la República de Platón. ¿Lo leyeron? No. Está buenísimo. Para entender el hoy, está buenísimo. Es el capítulo 1 de la República de Platón, es Sócrates con unos amigos suben desde el puerto, pasan por la casa de un tal Polemarco, se encuentran con el padre, creo, y le dice, che, ¿qué onda? ¿Qué está pasando acá? Dice, estamos discutiendo qué es la justicia. Ah, mira, ¿puedo participar? Sí, Sócrates, pasa. ¿Y quiénes están? Y está el sofista, Trasímaco, había un par de... Esas eran las prácticas culturales de esa época. Era como juntarse a discutir, era como nosotros juntarnos en un bar a tomar cerveza. ¿Sí? Era una práctica muy común. Y entonces se ponen a discutir qué es la justicia. Y Sócrates escucha, así como absolutamente sacado, todas las barbaridades que decían el resto, que definen a la justicia. Por ejemplo, está la famosa definición de Trasímaco, para mucha teoría política y del derecho, una definición hasta el día de hoy no refutada. Trasímaco dice, ¿saben lo que es la justicia? El derecho que impone poderoso. Sócrates dice, pero eso es la injusticia. Demostrámelo, le dice Trasímaco, y Platón escribe La República, o sea, los 9 capítulos siguientes son el intento desesperado por refutar a Trasímaco. No pudo. La justicia es el derecho que impone el poderoso. Y entonces, pero además, hay otros protagonistas que dan definiciones de justicia. Digo, práctica docente, agarrás las 6 definiciones de justicia que hay ahí, las anotás en el pizarrón, discutamos qué es la justicia. En la sociedad, en el fútbol, en tu casa, cuando tu papá le regala a tu hermano un regalo más importante que a vos. ¿Qué es la justicia? ¿No? En la definición, uno de ellos dice, es darle a cada uno lo que se merece. La famosa idea de justicia meritocrática. Eso está en Platón. Digo, fue hace 6 meses que la gobernadora de la provincia de Buenos Aires dice, quiero que vuelva la meritocracia a la educación argentina. Palabras que están presentes miren la inactualidad fascinante de la filosofía. Para entender el hoy podés ver la República. Ni hablar si querés entender el amor, ese padecimiento que todos lamentablemente
necesitamos leyendo el banquete de Platón y la teoría platónica del amor, ¿no? Uno dice, ¿qué puede decir Platón sobre el amor en una época en la que no existía shampoo? Es un tema. Y uno dice, y mucho, ¿no? De hecho, el amor platónico lo usamos todo el tiempo. Y remite ahí. Los libros de teoría política también tienen dan esa posibilidad, dan esa característica. Estaba ahí dando el libro 1, el capítulo 1 de la República de Platón, y nadie me daba bolilla, básicamente. Lunes 8:15 de la mañana. En la escuela se llama ese horario Siberia. Tipo, cuando empieza el año, dice, ¿a quién le tocó Siberia? Filosofía, siempre. Material pedo para la mayoría, entonces la ponen en el horario que uno sabe que no puede pasar nada. O sea, nadie puede escuchar algo un lunes a las 8:15, nadie puede decir algo, nada es en sí mismo algo. Un lunes a las 8:15 de la mañana, salvo una almohada. Hay una almohadización de la realidad, ¿no? Con papas. Bueno, cambiemos el horario de la escuela, por favor. Y entonces había uno. No era el nerd, pero más o menos. Era uno que estudió ciencia política y que nada, estaba recontracopado. Entonces yo explicaba y veías a todos así y el chabón tremendo. O sea, era tipo, lo mirabas y decías, un poco menos. O sea, te agradezco, pero un poco menos. Pero no es que actuaba, estaba copado. Qué bueno Platón, qué bueno Platón, qué bueno Platón. Así, pa. Nada, examen. Todo el mundo los destrozó, notas bajas, y a este muchacho le pongo 10. Brillante el examen, brillante por todos lados. Era realmente, pasaron más de 10 años y sigo en contacto, la verdad, un alumno maravilloso. Este muchacho, pero tengo esta situación, le doy el examen, le digo, loco, 10, te felicito. Le doy el examen, re contento, y saco y le regalo, le compro y le regalo la República de Platón. Le digo, no, la verdad, te quiero dar este regalo porque fue increíble cómo te enganchaste, lo veo en el examen, es un orgullo para mí, me siento realizado como docente, tantas pavadas como dicen. Pero bueno, te gustó tanto el capítulo 1 de la República de Platón, te regalo el libro. Pero lo agarra y me dice, ¿para qué? Le digo, pero escúchame, ¿no te gustó? Entra en el examen. Pero escúchame, tarado. Vos no lees nada en tu casa que no sea del colegio. Y me dice, obvio, pero lo que leo es lo que no viene del colegio. O sea, lo que no pudo entender, la sinapsis que no pudo hacer en el libro, es que había la posibilidad de que una lectura que surgiera de la enseñanza media se volviese de cero. Para él era el capítulo 1, punto. Y el resto, no es que no era un chico que no leía, pero no iba a salir de la escuela porque está deshipnotizada la escuela. Porque no es un lugar en el que uno pueda, digamos, conectar con eso. Y gran causa de todo esto tiene que ver la idea de la juventud y su paso por la escuela como un momento de inversión donde no hay conexión con el objeto de estudio, no hay. Porque uno se está formando para el futuro. Se piensa en relación a un futuro, que lamento decirles que ¿qué es ese futuro que llega cuándo? O sea, yo entendería la idea de la realización si fuésemos inmortales. Yo ahí te la entiendo. O sea, estás 30 años estudiando para llegar a un momento de realización, llegaste y vivís toda la vida eternamente perfecto. Para llegar a la madurez y a los poquitos años,
adulto mayor. Che, pero estuve 30 años al pedo estudiando en función de llegar ahora. Sí, pero duró 10 años. O sea, ya no funciona esa lógica. ¿Saben que la palabra adulto, qué voy a decir? La digo muy bien. La palabra adulto viene del verbo crecer. Pero adulto es un participio pasado, en realidad es crecido. O sea, adulto es el que ya no crece, el que alcanzó su proceso final. ¿Sí? El que ya no crece en la naturaleza humana, ya no sirve, siguiendo con esa metáfora. Digo, todos los que pensamos que el ser humano es estar en un permanente estado de transformación incesante, creer que hay un momento en que eso se detiene es casi religioso. Es como pensar que hay un final. Digo, el único final es que la cosa se termina. Y miren, qué loco que la idea de adulto, etimológicamente está ligada a la idea de adolescencia, en la misma raíz. Adolescer también tiene que ver con crecimiento y con esa relación entre lo que uno alcanza y lo que uno carece. Pero la palabra adulto tiene la misma raíz que la palabra alumno. Se asocia etimológicamente con el alumno. ¿Qué es un alumno? ¿Cuál es la definición etimológica de alumno? No. Sin luz. No. Quiero decir algo. La etimología es un campo de batalla. Es una ciencia social. No tenemos ninguna certeza de nada. ¿De dónde viene una palabra? De donde necesitamos que venga. Es como la historia. Tenemos revisionismos varios. ¿Sí? O sea, San Martín, Rosas, Perón, lo que quieran. Lecturas. Con la etimología pasa lo mismo. No es casual que cierta lectura conservadora de la juventud haga del alumno un ser carente, ¿no? Sin luz. Que es la peor de las metáforas que se le puede adjudicar a este estudiante estúpido y estupefacto que está buscándose a sí mismo todo el tiempo. Decirle que no tiene luz supone que yo, adulto, poseo la luz y te ilumino. El alumno es negro, no tiene luz, no tiene forma, ¿vieron? Porque los jóvenes no tienen forma. Por eso, ¿qué hacemos los docentes con los jóvenes? Los formamos. Basta de usar el verbo formar, por favor. Porque formar supone que hay un otro que tiene informe, sin forma, para que yo le imprima mi forma. Yo poseo el saber, yo le imprimo el saber, yo formo al otro que viene ahí descuajeringado, como si el alumno no tuviera memoria, historia, género, clase social. No tiene nada. Viene, yo lo formo y lo serializo aparte, ¿no? Porque lo formo a todos igual. Dentro de ese conocimiento que se supone que yo poseo, porque aparte yo soy el faro que ilumina, soy el faro erecto ahí, en el medio del aula, derramando mi luz. Entonces, se iluminan a sí mismos. Otra figura de la carencia, ¿no? Fundamental, que hace del joven alguien que depende de un otro, ¿no? Pero fíjense, también hay una idea, digamos, yo les decía que hay dos posturas, una idea que liga a la juventud como esta idea, si quieren, más revolucionaria. Esta idea del Che Guevara de que no se puede ser joven y no ser revolucionario. Me encanta. Ahora, ¿qué significa ser revolucionario? Entrar en un estado de revolución permanente, te la banco. Porque entonces ser joven es estar todo el tiempo peleándose contra lo instituido, buscando en esa pelea tu diferencia. Ahora, si lo revolucionario es pelearse contra lo instituido para instalar
un orden diferente al orden vigente y hacer del nuevo orden otro orden vigente que no es el orden vigente anterior, pero que se vuelve orden vigente, entonces el prototipo es el mismo. Ustedes tienen la misión de cambiar el mundo y crear un mundo mejor. A mí cuando los adultos me decían, yo me sigo creyendo joven, increíble, ¿no? Pero a mí cuando un adulto me decía eso, yo lo primero me decía, pero escúchame, ¿por qué me dejaste esta porquería? O sea, ¿por qué yo tengo la responsabilidad? La tenés vos, que has destruido todos los valores, los proyectos. O sea, destruís al mundo y después te vas a morir tranquilo delegando la responsabilidad diciendo, ustedes tienen el mandato. También esa idea de que el joven, digamos, lo que tiene que hacer es postularse en todo caso, digamos, para cambiar al mundo, ¿no? Y como que su entidad estriba justamente en ese compromiso en pos de la realización de un mundo mejor, virla al joven, ¿no? Le quita, digamos, su relación con su propio tiempo. El adultocentrismo básicamente es eso, es desposeer a la juventud de sus propias categorías, sus propios problemas, un tema que tenemos siempre los adultos con las otras edades. Todos los que lidiamos con niños, nos suele pasar eso, ¿no? Hablando de niños, digamos. Entonces uno dice, bueno, te estás portando, en este caso, te estás portando mal. ¿Qué es portarse mal? Y bueno, no, me estás escuchando. ¿Qué va a escuchar? Un niño, una charla de filosofía. O sea, no se está portando mal, pero uno no entiende al niño sino encajándolo en la categoría portarse bien y portarse mal, que en realidad la tiene uno, porque cuando uno dice se está portando mal es que uno está podrido de escuchar la charla de filosofía y la proyecta en el niño, ¿no? Y esto pasa muchas veces. Yo a veces con mis hijos me pasa un poco eso. Lo veo así llorando despiadadamente, voy y le digo, ¿qué pasó? Me dice, no, Mateo me dijo que soy malo. Entonces voy, ¿no? Hablo con la madre, le digo, che, y no sé, algo que debe estar pasando. ¿Por qué? No, porque dijo que Mateo le dijo que está mal y llora así. No, no puede llorar así por eso. Entonces uno empieza a decir, no, ¿y qué le pasa? No sé, creo que nos extraña porque estamos trabajando mucho. Uno empieza a hilar hipótesis. ¿Sabe qué le pasa al nene? Llora porque Mateo le dijo que es malo. Un niño de 11 años llora cuando le dicen malo. Punto. Pero claro, el adultocentrismo no lo entiende. Lo traduce, ¿no? Con todo el psicoanálisis y todos los corpus de conocimiento en un problema que termina en que la abuela en realidad es nada. Iba a decir una guarangada. Entonces, hay una lectura que es pasadísima con el tiempo, ¿no? ¿Cómo viene? ¿Bien? Hacemos un ratito más. Pero encargo hacia el final. Quiero marcar 5 puntos. Hay una lectura crítica de la juventud que me parece fundamental correrse de ella. La primera es, se critica a los jóvenes por individualistas. Entonces, quiero que abramos el pensamiento acá. Yo digo, una cosa es individualismo, es cierto. O sea, somos más paradójicos en las lecturas. Cuando se critica a los jóvenes como individualistas, yo digo, en relación a eso, es cierto, el individualismo lo entiendo como un problema, sobre todo de negación de lo otro, prioridad de lo propio, incluso a partir de la supresión y utilización del otro. Pero una cosa es ser individualista y otra cosa es, en un mundo de masificación, una sociedad de consumo generalizada y sobre todo de instalación de un sentido común que homogeniza las elecciones personales,
entonces aislarse en la autonomía y la propia decisión, el famoso lema kantiano de piensa por ti mismo, ese individualismo que le quitaría el ismo y diría, ese recluirse en la individualidad como tales, que no le importaba que le dijeran el idiota porque él se cuestionaba todo, bueno, es positivo. O sea, no toda relación con lo individual es negativa. Es negativa cuando implica la supresión del otro, cuando implica un egoísmo denodado. Pero a mi entender es positiva cuando la individualidad del joven rompe contra los intentos pacificadores. Uno, individualismo. Dos, se acusa a los jóvenes de ser cortoplacistas. A ver, estamos de acuerdo. ¿Qué es el cortoplacismo? ¿Cuál es el mal del cortoplacismo? No proyectar. Pensar únicamente de acá, tipo, por ejemplo, ¿quién es cortoplacista de ustedes el que ahora solo está pensando en comer? Todos. Epicuro decía que para que una clase de filosofía funcione bien, antes había que comer, saciar el hambre y hacer una orgía colectiva. O sea, saciar el sexo. ¿Por qué? Porque decía que si no, cuando empezaba la clase todo el mundo estaba pensando en comer, cuando termina que tengo hambre, o estaba pensando en qué bueno, qué buena es el que está ahí al lado. Entonces tenía la mente desconcentrada. Así que vamos a hablar con Martín para que en la próxima... En los diarios vamos a salir con una propuesta de renovación política. Clase de filosofía con orgía en Villa María. ¿Votamos? ¿Quién está a favor? De una mano. Era de mentira, pueden mentirse a sí mismos. Che, votaron 6, no sé mal. ¿Qué es el cortoplacismo? Estoy mirando, ¿no?, a corto plazo. Ahora, de nuevo, el cortoplacismo obviamente es negativo en proyectos de una sociedad que no quiere construir en función de su proveniencia y de su descendencia. ¿Estamos de acuerdo? Pero al mismo tiempo, todo lo que dijimos en esta charla, digamos, en nombre de los proyectos a largo plazo, el joven pierde relación con su presente. De nuevo, un poco de cortoplacismo está bueno, con tanta, digamos, así, implicación a que el tiempo se lo vale en la medida de esa línea productiva. Una acusación tremenda a los jóvenes que son hedonistas. ¿Quién me ayuda? ¿Qué es el hedonista? Bien, acá dijeron culto al placer. Una persona hedonista es una persona que piensa que lo único que existe y que tiene sentido en el mundo es el placer. Incluso hay toda una ética hedonista que lo que hace es postular que las cosas son buenas o malas en la medida en que me provea placer o me genere dolor. Epicuro es uno, por ejemplo. Ahora, pensar todo en términos de placer suele ser egoísta, individualista y cortoplacista. Porque ¿qué me importa? ¿No? Es la típica... Yo siempre doy este ejemplo que no está muy bueno, pero que es, uno llega a su casa, digamos, en un estado de descompostura digestiva radicalizada. En castellano significa cagado hasta las patas. Pero mal, así, con tipo, entra caminando y, bueno, imagínense la peor de la situación. La panza, uno no puede con su propia panza, ¿vieron? Es como, no. Llega, se va a tomar un poco de agua, abre la heladera y hay una chocotorta fulminante. Tipo que te preguntan, ¿qué preferís? ¿El orgasmo más importante de tu vida o la chocotorta? Pues ¿cómo puedes preguntar esa estupidez? Chocotorta. Obvio. Orgasmo tiene 40.000
cualquiera, chocotorta. Entonces decís, no, pero no la puedo comer, ¿por qué? Porque me estoy cagando. ¿Y qué decís? ¿Qué hace el hedonista? Come. ¿Qué hace el cortoplacista? Come. ¿Qué hace el individualista? Bueno, sí, porque hay más gente viviendo y... No, pero ¿dónde está el hedonismo ahí, no? No pienso, sino en función del placer inmediato. Ese hedonismo, obviamente que es negativo. Obviamente que todas las consecuencias de ese hedonismo, incluso extremas, tienen que ver con la utilización del otro como objeto de placer. Nada, podemos llegar hasta a todo a la cuestión de la violencia de género en relación con ese hedonismo. Ahora, en una cultura de la represión sostenida y sustentable, defender un poco de hedonismo está bien. Pensemos también la otra línea. De nuevo, es un campo de fuerzas. Entendemos la acusación a los jóvenes de hedonistas, pero hay una búsqueda del placer por parte del joven en una cultura de la represión, que ya no es la de la represión religiosa. Es peor esta, es la de la represión productiva. Se acusa a los jóvenes de nihilistas. ¿Qué es eso? Que no creen en nada. Nihilista es como un escepticismo extremo. ¿Qué dice el nihilista? Nihilista no cree absolutamente en nada y entonces, digamos, ante cualquier afirmación, es casi como un paranoico extremo que está, digamos, descreído de todo. A todo le encuentra una vuelta. Obviamente con un nihilismo extremo no se construye nada, pero también es cierto que es necesario una importante dosis de nihilismo para cuestionar el sentido común, ¿sí?, hegemónico que se instala como certeza absoluta. Un poco y un poco. Y lo último, se acusa a los jóvenes de fanáticos. Fanáticos de los redonditos, fanáticos de la militancia, fanáticos de clubes de fútbol. Está claro que el fanatismo extremo es doctrinario, dogmático, ciego, pero también es cierto que lo contrario también es negativo. El descompromiso absoluto genera una relación con el sentido pasivo. Entonces, un poco y un poco. O sea, no a la idolatría, estamos de acuerdo, pero sí a ciertas convicciones que uno puede sostener. Entonces, todo es mucho más, y cierro con esto, todo es mucho más ambiguo y contradictorio de lo que parece. Me parece que en ese sentido está bueno sacar a la juventud de ese esquema adultocéntrico, de ese esquema esencialista que postula que en algún momento hay una identidad que alcanzamos, cuando la identidad la estamos construyendo todo el tiempo. Nuestro amigo aquí, el niño, el extranjero de esta sala, está construyendo su identidad en su edad. Un joven construye su identidad, pero la identidad no es algo que se alcanza. La identidad es la búsqueda infructuosa de una verdad sobre nosotros mismos que nunca vamos a alcanzar. Pobre el que cree que alcanzó su propia identidad, se la alcanzaron en todo caso. Y uno compra, ¿no? A mí me gusta pensar a la identidad más como búsqueda que como encuentro. Estamos encontrando algo, sino pensar que hay algo oculto, ¿no?, como la mujer, madre y esas cosas. Me parece más interesante pensar a la identidad como un proceso de permanente reinvención. Y en ese sentido entiendo, digamos, que lo más interesante que provee la etapa de la juventud, entonces, es esta pregunta por la contingencia, ¿no? Búsqueda, justamente, una búsqueda que abre, y que para abrirse necesita el encuentro con el otro, ¿no? Porque es el otro el que me abre,
desde su diferencia. La juventud como una etapa de permanente cambio es casi, digamos, la expresión, si quieren, más acabada de un ser humano en permanente estado de transformación. La sensación de que uno continúa siendo joven más allá de la etapa biológica, que es otra restricción a la construcción identitaria de la edad. ¿Sí? Repito porque es tarde, pero repito el concepto. Ojo que la construcción biológica de las edades supone homologar la naturaleza con la identidad. Como que la identidad está enclavada en etapas etarias, o sea, de edad. O sea, joven solo puede ser el joven biológico. Viejo solo puede ser el viejo biológico. En la misma lógica, tradujo, dijo, quiero ver a Santiago del Moro el Intratable. Me parece más divertido que esta clase. Ahora, ese enclavamiento de la identidad en la naturaleza es el mismo que existe en la identidad de género, en la visión conservadora. El que nace varón, el que nace mujer, nace mujer. Hace rato que muchos venimos postulando la deconstrucción de la relación entre la identidad y la naturaleza. La identidad justamente se pelea contra ese supuesto condicionamiento natural, que también es otra construcción. Entonces, no hay algo en la edad ligado a la identidad. Joven, para mí, es el que proyecta. O sea, el que se piensa a sí mismo inaugurando sentido. No el que repite sentido, sino el que todavía pervive en la capacidad, la creatividad, la autonomía, el compromiso, la militancia por hacer de sí mismo y del mundo en el que vive un mundo más limpio. Muchísimas gracias. Hasta la próxima, gracias. Ahí está,